la presentación que preparé para el día de hoy y me dicen por favor si se alcanza a percibir. Sí se ve. Muy bien. Sí, maestra. Muy bien, pues bueno, el día de hoy vamos a tener una clase que está muy padre porque vamos a conocer más el Poder Judicial. Vamos a ver los órganos del Poder Judicial de la Federación que están facultados para crear jurisprudencia. Y también creo que esta clase nos va a ayudar a conocer un poquito más cómo es el Tribunal, la Suprema Corte, el Poder Judicial de la Federación. Recuerden, por favor, que el Poder Judicial es uno de los tres poderes de la República, del gobierno. Partiendo de que el Ejecutivo se encarga de ejecutar la administración de una nación. El poder legislativo en México, compuesto por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, es un poder legislativo bicameral de dos cámaras. Y aquí ellos se encargan de legislar, ellos hacen las leyes. Este poder se encarga de realizar las leyes que nos regulan a todos los mexicanos. Y el Poder Judicial se encarga de sancionar o dirimir las diferencias tanto entre particulares como entre particulares y autoridades o entre mismas autoridades o estados o los mismos poderes que tengan diferencias entre ellos. De esto se va a encargar el Poder Judicial. Y bien, dentro de lo que a nosotros nos interesa ir conociendo es cómo se forma la jurisprudencia. Creo que ya tenemos un concepto definido de cómo es cómo se forma la jurisprudencia, pero va habiendo cada vez más detalles y detalles que van saliendo conforme a la práctica de la jurisprudencia y entonces se van realizando leyes, se van adecuando artículos para que la jurisprudencia tenga elementos a seguir más claros, métodos, sistemas de cómo se utiliza, cómo se crea, cómo se modifica, en fin. Y bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Espero que les sea también interesante la clase. Fíjense que a partir de 1917, el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció la conformación y el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. Desde esa Constitución se habló de cómo se iba a conformar y cómo va a existir y cuáles eran sus atribuciones, ¿ok? Actualmente establece el artículo 94 que el Poder Judicial de la Federación se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales unitarios y colegiados de circuito y los juzgados de distrito, recordando también que existe un Consejo de la Judicatura Federal. Estos tribunales, estos juzgados, todos juntos con la Suprema Corte, forman el Poder Judicial de la Federación. ¿Ok? Y bueno, ahí tenemos la primera pregunta de nuestro cuestionario número 8. ¿Ya tienen ustedes a la mano el nuevo cuestionario? Sí, maestro.
Ok, entonces, el artículo 94 de la Constitución es la respuesta de la pregunta número 1 y actualmente establece que el Poder Judicial de la Federación se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales unitarios y colegiados de circuito y los juzgados de distrito con la judicatura, el Consejo de la Judicatura. Esta es la respuesta número 2. Perdón, es que cada vez que le doy acceso a alguien, pierdo la pantalla, la presentación. Bueno, entonces ahí tenemos ya estas dos respuestas, pero lo importante es que nos demos cuenta que en el artículo 94, entonces, es donde se establece cómo se va a conformar el Poder Judicial, ¿ok? Por otro lado, se incorpora en la Constitución de 1950, no, en la palabra jurisprudencia se incorpora a la Constitución en una reforma, perdón, que se publica en 1951. Ahí en las fracciones 2 y 13 del artículo 107 constitucional se empieza a hablar de jurisprudencia como antecedente cultural, que lo tengan ustedes, ¿ok? Ahí se empezó a determinar entonces que la jurisprudencia establecida por los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la constitucionalidad de las leyes y reglamentos federales o locales y los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano serán obligatorias en los términos que fije la ley reglamentaria. Ya lo hemos visto, ya habíamos visto el artículo 107 con anterioridad. Solo se los pongo como referencia porque el libro de texto no lo marca y para que lo vayan refrescando ustedes en su mente, en su conocimiento, que aquí se habla de la obligatoriedad. Buenas noches. Y nos vamos entonces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los órganos que forman el Poder Judicial. La Suprema Corte es el órgano máximo del Poder Judicial de la Federación, ¿ok? En el párrafo tercero del artículo 94 también de la Constitución de México, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 11 ministros y funcionará en pleno o en salas. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos visto también con anterioridad? Tenemos la Suprema Corte de Justicia se conforma por 2 salas. La primer sala que ve de qué materias. Civil y penal, ¿verdad? Y la otra es administrativa. Ahí están las dos. Es correcto. La primer sala va a ver de la materia penal y la materia civil. Y la segunda sala, también conformada por otros 5 ministros, va a ver de la materia de administrativa y no lo confundan con que va a ser la administración del poder, ¿eh? Es materia administrativa y materia laboral. Entonces, son 5 ministros en cada sala y hay un presidente de la Suprema Corte. Entonces, está conformada por 11 ministros, 5 en la primera sala, 5 en la segunda sala y un presidente. Y esto da los 11 ministros. A su vez, el artículo 177, pero este es de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Me escribía, creo que fue Jonathan, y me decía que
ya con la explicación de la semana pasada, entendía mejor que era una ley orgánica. ¿Quién de ustedes me quiere decir qué es una ley orgánica? ¿Qué se imaginan de qué trata una ley orgánica? La ley orgánica no es para regular precisamente que exista una buena aplicación de las normas, o bueno, en este caso de todo lo que es a nivel constitucional, No, ¿no? no. La ley orgánica, Beatriz, son leyes que organizan un poder o una dependencia o una institución. Organizan, y se los quería hacer notar ahorita para que hagan esta relación mental de orgánica con organizar. Entonces, una ley orgánica nos va a decir cómo se conforma, por ejemplo, la ley orgánica del Poder Judicial nos va a decir cómo se conforma, cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus obligaciones, cómo sesionarán, cómo votarán, cómo se conforma una sala, cómo se conforma un juzgado, cómo se conforma un juzgado de circuito, unitario o colegiado, cómo se conforma, qué días sesionarán. La ley orgánica de cualquier organismo y los organismos públicos todos tienen una ley orgánica. Entonces, para que ustedes sepan que una ley orgánica ya va a decir, ley orgánica del Poder Judicial, bueno, ahí es donde voy a investigar cómo se forma el Poder Judicial, qué salas tienen, cuántos ministros hay, cuánto personal hay, en dónde se encuentran ubicadas, cuál es su jurisdicción, por ejemplo, cómo sesionan, cómo votan, cómo toman acuerdos, quién es superior a quién tiene más jerarquía, en fin, organiza, ¿ok? Y entonces hay una ley orgánica para casi todas las instituciones públicas y para los poderes. En este caso, a nosotros nos compete ver la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, pero ustedes deben de tener claro que una ley orgánica organiza y dispone las atribuciones de los poderes o de las dependencias públicas. Ok, entonces el artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone que la jurisprudencia que deben establecer tanto la Suprema Corte de Justicia funcionando en pleno o en salas de la misma, ¿ok? O los tribunales colegiados de circuito, en las ejecutorias que pronuncien en los asuntos de competencia distintos del juicio de amparo, se regirán por las disposiciones de la ley de amparo. Es importante que conozcan esta relación que tiene la ley de amparo con la jurisprudencia tanto del tribunal en pleno como de las salas o de los tribunales colegiados de circuito, porque se van a ajustar a esta ley de amparo, estos órganos del Poder Judicial, salvo en los casos que la ley tuviera una disposición expresa para cada materia. Si no existe una disposición expresa, entonces se deberán basar en la ley de amparo para emitir sus jurisprudencias. Tenemos también que el artículo 192 de la ley de amparo, para seguir con la cadena, dice que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, ya sea funcionando en pleno o ya sea funcionando en salas, será obligatoria para estas, tratándose de la que decrete el pleno, y además será obligatoria para los tribunales unitarios y los colegiados de circuito, para los juzgados de distrito, para los tribunales militares y los judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, que ya no existe, de la Ciudad de México,
y para los tribunales administrativos y del trabajo, tanto locales como federales. Entonces, aquí esta ley de amparo nos dice cómo va a ser obligatoria la jurisprudencia establecida tanto por el Pleno como por los demás órganos del Poder Judicial de la Federación. Y es obligatoria para todos los demás juzgados, tanto federales como estatales, y tanto en materia militar como administrativa, como del trabajo, en todos los casos. ¿Ok? Ese es el fundamento. Está en el artículo entonces 192, que nos remitía al artículo 177 de la Ley Orgánica. Por encima del Pleno de la Suprema Corte de Justicia no hay ninguna autoridad judicial, muchachos. La máxima autoridad que existe en México es el Pleno de la Suprema Corte. Es decir, cuando las dos salas y el presidente toman acuerdos, lo que ellos decidan ya no tiene ningún recurso, ya no hay otra autoridad que la pueda juzgar, revisar, en fin. Lo que se decide por el Pleno de la Suprema Corte es lo más alto que hay, esta autoridad. Y su jurisprudencia prevalece sobre cualquier otra. Cualquier interpretación judicial que haya en el sistema legal siempre estará por abajo de la jurisprudencia que emita el Pleno. Acuérdense que el Pleno de la Suprema Corte son las dos salas y el presidente, todos trabajando juntos, los 11 ministros. ¿Ok? Entonces, el Pleno de la Corte se integra por 11 ministros. Esto que les estoy repite y repite, me interesa mucho porque me di cuenta en los cuestionarios que no tenían muy clara esta idea de que era una sala, dos salas, el Pleno de la Corte. Ya ahora vamos a poder ir conociendo entonces que hay una Suprema Corte de Justicia con dos salas y un presidente. Tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito. Todo esto, junto con la judicatura, forman el Poder Judicial. Ya tenemos el conocimiento de que son 4 órganos que forman o conforman el Poder Judicial. ¿Ok? La Suprema Corte se conforma, les reitero, por 2 salas, cada una integrada por 5 ministros, y hay un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que será suficiente el voto bastará la presencia de 7 miembros para que pueda funcionar la sala. Pero acuérdense que cuando son jurisprudencias en pleno, del pleno, se necesitan 8 votos como mínimo. Acuérdense, 8 votos, aunque la sala puede funcionar con 7 ministros. Es decir, pueden levantar sesión y hablar y todo, pero para tomar un acuerdo de jurisprudencia tiene que haber 8 votos en el pleno. Espero que se acuerden. Y en cada sala, si es individual la jurisprudencia de una sala, tiene que haber mínimo 4 votos de los 5 que se conforman, de los que se conforma la sala. ¿Ok? Siempre acuérdense, muchachos, que en caso de haber empate, de que 4 estén a favor y 4 estén en contra, el presidente tiene voto de calidad y entonces él vota y hace el desempate. En casi todas las áreas, tanto en el poder, se me olvidó decirles también, ahorita que estoy diciendo los órganos del Poder Judicial, está también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, tenemos la Suprema Corte de Justicia, los tribunales
los tribunales de circuito, colegiados y unitarios, los juzgados de distrito y el tribunal electoral y la judicatura, ¿ok? Estos 4 elementos más la judicatura conforman el poder. Bueno, entonces, en el artículo 4 se establece que se puede trabajar aunque sean nada más 7 miembros para que funcione el pleno. ¿Ok? Y el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece los períodos de las sesiones del tribunal en pleno. El artículo 3 establece dentro de la organización del Poder Judicial cuándo va a haber sesiones, muchachos. Esta es otra pregunta del cuestionario número 8. Y las sesiones son el primer periodo va a empezar el primer día hábil del mes de enero de cada año y termina en el último día hábil de la primer quincena del mes de julio. ¿Ok? Entonces, como el día 15 de julio, en el último día hábil de julio empieza el primer día hábil de enero de cada año y termina el primer periodo en la primer quincena de julio, el último día. Y el segundo periodo va a empezar el primer día hábil de agosto de cada año y va a terminar el último día hábil de la primer quincena de diciembre. Es decir, que les da los 15 días de diciembre de vacaciones y 15 días de julio. El resto del año, según el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es cuando serán los periodos de trabajo de la Suprema Corte. Aquí les... Maestro, dígame. esta respuesta es de la pregunta 4, que dice ¿cuándo son ordinarias y cuándo extraordinarias las sesiones del tribunal en pleno? No, es la anterior. Ok, gracias. Es que en la pregunta aparece en qué artículo son y en qué artículo es y cuáles son. Por eso es el artículo 3 y el primer periodo y el segundo periodo con la explicación. Sí. Esa sería la respuesta, ¿no? Es correcto. Es el artículo 3 más las dos aquí, los dos periodos. Pero es la respuesta de la pregunta número 3. ¿Qué pregunta la pregunta número 3? Si alguien la puede compartir porque ¿Qué no la tengo en la artículo? mano. ¿Qué artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen los periodos de las sesiones del tribunal en pleno y cuáles son? Es correcto. Es el artículo 3 y son el primer periodo y el segundo y de qué fecha abarca cada uno. ¿Ok? Sí, gracias. Gracias. Maestro, tengo una duda. ¿Se la puedo compartir o hasta el final? Dígamela. Mire, es que hablando me quedé pensando sobre la ley orgánica. Por ejemplo, ve que todas las instituciones manejan ley orgánica. Por ejemplo, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría, las universidades, todas manejan leyes orgánicas. Y, por ejemplo, si es la que organiza y hay una parte en donde, en especial ahora por la equidad de género y lo referente a ese rubro, no hay hay puros varones, por ejemplo, y se supone que en la Constitución dice que aun cuando sean instituciones de esas instituciones con características así, no sé los términos legales precisos, debe de haber una equidad de género. Si son casi puros o son puros varones y, por ejemplo, un abogado puede meter un amparo de que se está violentando un derecho constitucional en donde
no se está apegando precisamente a la equidad de género? Sí, Se puede. sí. Aun cuando, si es la que organiza él, por ejemplo, la institución, no puede decir, es que nuestra ley orgánica está con estas características, ¿o no? Mire, puede meter el amparo si existe en la Constitución o en un tratado internacional, existe el precepto de la igualdad, de la equidad que debe de existir en todos los órganos de gobierno. Muy bien. Y esto también implica también universidades, no sé, supongamos. No, las universidades son instituciones autónomas, son estatales en la mayoría de los casos y no se rigen por su propia ley orgánica. Sí. Si su ley orgánica establece que debe de haber equidad de género, o bien, si le digo, si existiera una ley superior que hable de la equidad de género, entonces, obviamente, puede usted hacerlo, pero recordando que las universidades no son instituciones públicas, no son autoridades, ¿ok? Entonces, acuérdese que lo que nosotros vemos es actos de autoridades que violentan derechos. Tiene que ser una autoridad la que lo violente. Muy bien. Perfecto. ¿Okay? Sí, sí, muy bien. Sí, es que, y también ese es un problema, por ejemplo, de las universidades, claro, son autónomas, pero el problema es que se dicen autónomas, pero son autónomas para unas cosas y para otras no. Y eso también, o sea, bueno, desde mi perspectiva creo que hay serias lagunas, ¿sí? A niveles legales, porque pues, o sea, somos estatales cuando nos conviene y somos autónomas cuando nos conviene, somos federales cuando nos conviene, etcétera, etcétera, ¿no? Es correcto, es correcto. Eso pasa porque cuando ya el hombre mete mano, pues ya lo transforma a su gusto, ¿verdad? A sus conveniencias, como usted dice. Entonces, pero también yo me he puesto a pensar que esto de la equidad de género, porque ahora estaba viendo que va a tener que haber en los juzgados con unas reformas que se están enviando a publicar, en los juzgados tiene que haber la misma cantidad de jueces hombres que de jueces mujeres. Y yo me pregunto, ¿será esto correcto? Poner a la misma cantidad de hombres y mujeres sobreponiendo el género a la capacidad. Yo pensaría que lo correcto es que haya los jueces competentes o las personas competentes en cada área y no que te obliguen, es mi concepto personal y no se vayan a enojar las mujeres. Claro. No que te obliguen a que haya 50%, voy a inventar, de doctoras en el Seguro Social y 50% de doctores. Porque qué tal que tenemos mujeres, algunas que sean brutas, pero como es mujer, entonces hay vacantes porque no se la puedo dar a un hombre, pues se tengo que dar a una mujer. Yo creo que eso no es correcto, porque está limitando, así como se limita a la mujer, se limita al hombre, ¿ok? Yo creo que debería de ser por capacidades sin importar qué sexo tengas. Así es. Pero es mi opinión personal. Habrá que ir arreglando la ley para que una fuerza el 50%, independientemente de la capacidad de lo que tengan, ¿verdad? Maestro, se supone que el 50% era por la cuestión de que había muchas mujeres preparadas aspirando a tener el mismo puesto, pero que no podían tener la oportunidad de acceder. A eso se debió el 50%. Pero pues si estamos hablando de capacidad, también hay hombres muy brutos que están ocupando espacios que no deberían, pues. Estoy de acuerdo con usted, pero a los hombres no se les limita que tiene que haber 50% de hombres.
Si todos son brutos, pues va a haber puras mujeres. Y tenemos casos en muchas áreas que la mayoría son mujeres porque tienen más habilidades y más preparación para hacer ese tipo de trabajos. O sea, yo no digo que de hecho podrían ser puras mujeres las que estuvieran en un área. Lo que no estoy de acuerdo es que a fuerza tenga que ser la mitad de hombres y la mitad de mujeres, porque, a ver, vamos a pensar que en un trabajo hay 70 mujeres mejor preparadas que los hombres, pero nada más 50 pueden estar porque tiene que haber 50 hombres también. Esa es la parte que yo creo que está equivocada. Yo creo que no deberían delimitar si son 50, 70 o 20, deben de ser los más capaces, sin importar. Ese es correcto, maestro. Porque luego tanto... Profesor, pero recuerde que a veces no se trata de capacidades, más bien de quienes conocen o a quienes recomiendan ahí, profesor, porque pues desgraciadamente solamente esos puestos los ocupan hijos, sobrinos y personas que están dentro de la misma. Sí. Pero les digo algo, Yasmín, a mí me ha dolido mucho ver que tenemos diputados hombres y diputadas mujeres que están ahí por la equidad de género y la verdad es que no tenían ninguna capacidad para legislar y van y cobran y abusan de su poder y están ahí 3 años cobre y cobre y cobre y cobre. Y la verdad es que habría otras personas que si no fuera por esto que estuvieron sacando del género, y le reitero, yo digo, a lo mejor podría haber puras diputadas mujeres, no tengo ningún problema, si son las más capaces del país para hacer el trabajo, ¿saben? Esa es la parte que nada más quiero que concienticemos, que las leyes a veces se pueden tornar en contra de las mismas sociedades, porque cuando el ser humano ya empieza, sobre todo el mexicano tiene habilidades para adecuar las cosas, como nos decía su compañera, con las universidades, a su favor, nada más en lo que les va conviniendo. Entonces, siempre hay que tener el criterio como abogados de las áreas de oportunidad que nos presenta una ley para nosotros poder utilizar. Bueno, muy bien. Volviendo a nuestro tema, entonces, en el artículo 3 de la ley orgánica, y ya tienen más claro que es una ley orgánica, ya sea, como dijo la compañera, del Seguro Social, del IMSS, de Pemex, de la Comisión Federal, de todos los órganos y dependencias de gobierno tienen una ley orgánica, porque la ley marca cómo se van a conformar, cómo van a actuar, en fin. Y tienen muchas lagunas que se van luego subsanando con la práctica y con la necesidad del día a día. Pero para que tengan ya ese concepto en su mente de lo que es una ley orgánica. Después, alguien me preguntaba de las sesiones ordinarias y extraordinarias, ¿ok? Las sesiones del tribunal en pleno pueden ser ordinarias y pueden ser extraordinarias. Las ordinarias son cuando están dentro de estos 2 periodos que marca la ley para que funcionen en el artículo 3. ¿Ok? Si dentro de esos días de trabajo se hace una sesión, será una sesión ordinaria. Pero cuando las sesiones se llevan a cabo en periodos de descanso, es decir, del día 15, vamos a pensar del 16 de diciembre al 1 de enero, ahí sería una sesión extraordinaria. O del 16 de agosto, perdón, de julio al 1 de agosto, ahí sería una sesión extraordinaria. ¿Ok? Entonces, en eso se dividen. Y pueden ser públicas o privadas. Esto lo determina el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y entonces ahí marca
en el artículo 10 de la ley orgánica, ¿cuándo serán públicas y cuándo serán privadas? Los artículos 10 y 11 de la ley mencionan en qué casos son públicas o son privadas. Sobre todo son privadas cuando son cosas que pueden perjudicar a la nación, que son situaciones como que se toman acuerdos que pueden perjudicar a la nación, entonces se conservan en cerrado, no se hace pública la sesión, ¿ok? Se hace de manera privada. Y esta entonces es la otra respuesta que alguien me preguntaba de las sesiones públicas, ordinarias y extraordinarias, ¿ok? Sí, de la pregunta 4, Lick. Muy bien. La jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también, conforme a las disposiciones generales, sigue 4 sistemas de integración. Ya las conocen ustedes, ya las hemos visto también. Por reiteración, por unificación, en materia de controversia constitucional y en materia de acción de inconstitucionalidad. ¿Ok? Ya, ¿alguien me dice cuál es el criterio por reiteración? Esa no era cuando en un mismo caso constantemente se estaba dando el mismo tipo de sentencia. 5 sentencias consecutivas sin ninguna en contrario. ¿Se acuerdan? Ahora ya bien. Ok. Gracias. Por unificación, ¿cuándo se da? Cuando todos están de acuerdo. Cuando hay sentencias en contrario, pero que están de acuerdo. Están en el mismo tema de contrario. Entonces, si se toman el mismo criterio y se unifica y se dice cuál es el que va a prevalecer. Cuando hay 5 en un favor y 5 en otro favor, entonces se toma un criterio unificado. Se ven los dos y se dice cuál va a prevalecer y este sistema es el por unificación. En materia de controversias constitucionales, lo acabamos de ver la clase pasada, ¿se acuerdan? Creo que fue la pregunta 9 del cuestionario anterior. Cuando hay 2 órganos, 2 estados, 2 poderes que tienen una diferencia, entonces se hace jurisprudencia. ¿Se acuerdan? Sí, ya. Sí, Y municipio, estado, estados con estado. cuando se considera que una ley contraviene a la Constitución o a los tratados internacionales. Acuérdense que esta la puede hacer el procurador y también está en el cuestionario pasado. Por eso no se las puse aquí explicadas porque ya las hemos visto. Espero que no se les olvide. Bueno, esto fue lo que acabamos de ver en cuanto al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Espero que nos quede claro entonces que el tribunal en pleno está formado por las 2 salas que hay. La primera sala ve lo civil y lo penal, la segunda sala va a ver las materias administrativa y laboral, y hay un hay un magistrado presidente que es el 11º de los ministros que conforman el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Va a sesionar en 2 sesiones. Las sesiones pueden ser públicas y privadas.
cómo se conforman cada uno por 5 ministros, y sus jurisprudencias, cómo son los mecanismos que las forman. Porque nuestro tema del día de hoy es los órganos que pueden hacer jurisprudencia. Entonces, el primero que vemos es la Suprema Corte de Justicia, tanto en pleno como en salas. Puede que la jurisprudencia se haga por las dos salas, todos juntos en pleno, y para eso necesitamos 8 votos a favor. Siempre acuérdense, muchachos, que tanto en el pleno como en cada una de las salas, como en el tribunal electoral o en los colegiados, si alguno de los magistrados está en contra de lo que se acuerda, puede emitir un voto particular. Se le llama voto particular a que uno de los magistrados está en desacuerdo con el resto, con los otros 9 o 8 o la mayoría. Y entonces la ley obliga a que los motivos, la exposición de motivos de este punto de vista diferente se tiene que incluir en la jurisprudencia. Se pone la jurisprudencia votada por los 8 magistrados que votan en favor cuando es en pleno. Cuando es en sala, son 4 magistrados de los 5 que conforman la sala. Si el quinto estuviera en contra, entonces vuelve a ser el mismo caso. Tiene que ponerse los motivos que él expone para estar en contra, se ponen en la jurisprudencia. Se pone, todos los jueces están de acuerdo de que tiene derecho la persona tal cosa, y el juez tal dice que no por esto y esto y esto y esto y esto. Pero la jurisprudencia se le pone ahí el voto emitido en particular, cuando es contrario al resto de los votos. Esto como cultura también. Y bueno, ya saben entonces los mecanismos que tiene el tribunal en pleno o en salas para emitir jurisprudencias por reiteración, por unificación, las jurisprudencias que se hacen por controversias constitucionales y la jurisprudencia que se emite por acciones de inconstitucionalidad. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Entendemos? ¿O hay dudas de la Suprema Sala del Tribunal en Pleno y de las 2 salas que lo conforman? Una duda, maestro. ¿En dónde se puede dar el voto particular? En cualquiera de los órganos del Poder Judicial, solamente cuando es un voto diferente o contrario al resto de los magistrados. Se debe de especificar que hubo un juez, un magistrado, que estuvo en contra y qué opinaba él. Y ahí se pone en la jurisprudencia. Aunque no tiene valor, pero se pone como antecedente o el punto de vista de este magistrado. Muy bien, muy amable, gracias. ¿Qué más? Si de veras tienen todos bien claro qué es el tribunal en pleno, el pleno de la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? ¿Seguros? Es bien importante. Cuando empezamos este curso, la mayoría no tenía ni idea de cómo se conformaban, ni qué era, ni nada. Ya ahorita, pónganme por favor en el chat, tengo 27 alumnos. Quiero ver en el chat que los 27 me digan que sí entienden el pleno de la Suprema Corte, las 2 salas, cómo se conforman, cuántos ministros la conforman, cómo son sus sesiones, cómo sesionarán, cuántos votos se necesitan. A ver, pónganle, para ver que los 27 me digan que sí están entendiendo. O más bien que yo sí me supe explicar. Beatriz sí, Araceli también. Más o menos, Araceli. ¿Qué no queda claro, Araceli? María Magdalena sí, Leti también, Karen también, David también, Marisa también, Carla también.
Yesenia lo entiende, Pamela también, Daniel todo bien, ok. Rosario también. José Castillo bien, Elisa también, Marta Lilia también. Mariela bien. Mariela, felicidades por sus trabajos, ¿eh? Carmen también, José también, Juani también. Ok. No hay dudas entonces con el pleno de la sal del tribunal. Nora también. Gracias, Nora. Ok. Yasmín. Bien, también. Muy bien. Nos vamos entonces con la sala de la Suprema Corte de Justicia. Ahorita vimos el pleno. Ahora vamos a ver las salas, las dos salas. Las salas, cada sala también puede emitir jurisprudencia, jóvenes. ¿Ok? La Suprema Corte de Justicia funciona en pleno cuando están las dos salas juntas votando. Cuando los 10 ministros más el presidente emiten una jurisprudencia, están en pleno trabajando, ¿ok? Esto lo marca el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Prescribe, y esta es pregunta del cuestionario. ¿Qué prescribe el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación? Pues dice que la Suprema Corte de Justicia cuenta con dos salas, las cuales se compondrán de 5 ministros cada una, bastando la presencia de 4 para que funcionen. En pleno eran 7, si se acuerdan. Ahora, en individual, cada sala puede funcionar con 4 ministros. Y para emitir jurisprudencia, tiene que tener mínimo 4 votos para que pueda emitirse jurisprudencia. Con 3 no se puede. Ok. En las salas de la Suprema Corte. La primera sala, ya lo dijimos, ve asuntos penales y civiles, y la segunda sala va a conocer asuntos de materia administrativa y de materia laboral o del trabajo. El artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación menciona los asuntos en que las salas de la Suprema Corte de Justicia tienen interferencia, son su materia, ¿ok? Las salas van a ver de los recursos de apelación que se interpongan en contra de las sentencias dictadas por jueces de distritos. Esta parte es importante, muchachos, porque ustedes me decían qué ve cada tribunal, qué ve cada sala, para ir entendiendo mejor cómo se conforman. Bueno, vamos a empezar entonces. Los recursos de apelación que se interponen contra sentencias dictadas por jueces de distrito en controversias ordinarias en que la federación sea parte. Si la materia es civil o es penal, nos vamos a ir a la primera sala para interponer el recurso de apelación. Si la materia es administrativa o es laboral, nos vamos a la segunda sala a interponer el recurso de apelación. ¿Qué es lo que vamos a apelar? Vamos a apelar la sentencia que nos da un juez de distrito de algún juicio que nosotros promovimos en donde la federación tiene que ver. Luego va a haber también del recurso de revisión en los casos de amparo contra sentencias pronunciadas por la Audiencia Constitucional, por los jueces de distrito o los tribunales unitarios de circuito. Va a haber de los recursos de revisión contra el amparo directo pronunciado por los jueces colegiados. ¿Ok? Vean aquí, por favor, la diferencia del recurso de revisión contra las sentencias, contra el amparo directo que emite los tribunales unitarios, porque los tribunales unitarios son los que ven los amparos directos, y los tribunales colegiados de circuito, ¿ok?, se van a pronunciar contra el amparo también
pero de manera colegiada. Y el unitario es 1. ¿Ok? ¿Sí? ¿O no? A ver, maestro, los amparos directos son los unitarios, ¿verdad? No, perdón. Los amparos directos son los colegiados de circuito. ¿Y los indirectos? Son cualquier sentencia de una audiencia constitucional, como los indirectos, ¿ok? Que los hacen los jueces de distrito o los tribunales unitarios. Muy bien. Entonces, ese va en tribunal unitario. Unitario. El es el indirecto. Sí. Perfecto, muy amable, gracias. Sí. Y así poco a poco van a ir ustedes familiarizándose con esto, ¿ok? También van a ver de los recursos de queja. Se interponen en los casos a los que se refieren las fracciones 5, 7, 8, 9 y 10 del artículo 95 de la Ley de Amparo, ¿ok? Acuérdense que ahí va a hacerse valer la competencia de cada sala directamente o en la revisión en los términos de otro artículo, que es el 99, segundo y tercer párrafo de la misma ley. Son ya más específicos los casos para el recurso de queja. Luego tenemos el recurso de reclamación, también lo van a ver las salas, ¿ok? Contra todos los acuerdos de trámites dictados por el presidente de la Suprema Sala, ¿ok? Todos estos acuerdos admiten el recurso de reclamación. También se van a conocer las dos salas de las controversias que por razón de competencia se susciten entre los tribunales de la Federación o entre los tribunales y los estados, los tribunales de los estados, ¿ok? O de la Ciudad de México, y también las diferencias que existan entre dos estados de la República, las van a ver las salas, o las diferencias que existan entre la Ciudad de México y uno de los estados, también lo van a ver las salas, y cualquiera de los órganos anteriores, estados o tribunales de la Federación con tribunales militares. También van a conocer de las controversias que por razón de competencia se susciten entre los tribunales colegiados de circuito, el juez de distrito y el tribunal superior de un estado, entre los tribunales superiores de los distintos estados. También se puede interponer recurso o van a conocer las salas de las denuncias de contradicción entre tesis que se sustenten por dos o más tribunales colegiados de circuito. Para este efecto, la ley lo reglamenta en el artículo 103 y 107 de la Constitución. La ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, ahí habla de todas estas denuncias por contradicción de tesis. También van a conocer de las controversias que se suscitan con motivo de los convenios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 119 constitucional, del reconocimiento de inocencia y de las demás que estén expresamente en las leyes que se le encomienden a la Suprema Corte de Justicia, a las salas de la Suprema Corte de Justicia. De todos estos temas van a conocer las salas. Las salas también de la Suprema Corte van a sesionar en los mismos periodos que están previstos en el artículo 3 que ya vimos ahorita, de la ley, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los acuerdos generales que cada año emite el mismo Poder Judicial, ¿ok? Y ahí dice cuáles van a ser los días hábiles y los días inhábiles de cada periodo. Porque dentro de los periodos, recuerden que luego hay fechas que son asuetos por ley.
Entonces, esos son los periodos en los que van a sesionar las salas. Ya los dijimos, del el primer día hábil de enero hasta el último día hábil de la primer quincena de julio, y luego el primer día hábil de agosto hasta el último día hábil de la primer quincena de diciembre. ¿Cómo votan estas salas? Bueno, pues para que estas salas voten, se tiene la obligación de votar todos los asuntos que los ministros tengan en su conocimiento. E igual que con el tribunal en pleno, solo se pueden abstener si tienen impedimento legal para conocer del asunto o si no estuvieron presentes durante las discusiones del asunto. Cuando tienes impedimento legal es porque como juez tienes alguna relación con la empresa, con la persona afectada, con la institución que promueve, y entonces se puede prestar a que tu voto favorezca a una de las partes. Entonces ahí la ley te impide a los jueces a tomar parte. Entonces se les da un impedimento para efectuar un voto en esos casos. También las resoluciones que se tomen por unanimidad o por mayoría de votos de conformidad con lo que se estipula en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tendrá validez plena, ¿ok? Unanimidad de votos, bueno, pues sí, están los 5 jueces, los 5 magistrados de la sala y todos votan en favor, pues ahí está la unanimidad. Si votaran 3 de 5, también es mayoría de votos, ¿ok? Esto es para las resoluciones que toman. Para jurisprudencia tienen que ser 4 votos mínimo, ¿ok? Y luego, la jurisprudencia que emiten las salas es obligatoria para los tribunales unitarios y los colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados, los tribunales administrativos y del trabajo, tanto locales o federales. Para todos los juzgados, como pueden ver, y los tribunales, serían obligatorias las jurisprudencias emitidas por las salas. También pueden las salas fijar jurisprudencia por unificación de criterios, de criterios contradictorios, cuando hayan sido sustentados por 2 o más tribunales colegiados de circuito. Y también existe la posibilidad de que entre las salas se sustente algún criterio contradictorio. Entonces, si entre las salas 5 jueces opinaron en favor, vamos a suponer de un tema, luego se hizo jurisprudencia, luego 5 jueces dictaron sentencias en contra, se hace jurisprudencia. Entonces, son contradictorias esta jurisprudencia con esta otra. Bueno, entonces, y son de la sala, una de la misma sala, pero en diferente sentido. Entonces, se tiene que juntar el pleno, las 2 salas, para poder determinar cuál es el criterio que va a prevalecer de estos 2 criterios, de estas 2 jurisprudencias. Ese es el único caso en que se tienen que juntar las 2 salas para resolver cuál es el criterio que va a prevalecer en caso de un criterio contradictorio que existe. Esto es importante que lo aprendan como término y también se los puse como pregunta en el cuestionario. Y es que se debe de entender por criterio de carácter general. Ok, se debe de entender el conjunto de razonamientos y principios que sustenta el órgano jurisdiccional al examinar un punto de derecho controvertido en un asunto concreto que se está resolviendo. Eso es el criterio jurídico de carácter general.
el conjunto de razonamientos y principios que sustenta el órgano jurisdiccional para decidir un asunto. ¿Ok? De las salas, entonces, nos queda claro, ya lo hemos repetido muchas veces, cómo se forman, cuáles son sus periodos de sesionar, cómo votan, qué materias ve cada una, ¿verdad? Nos queda claro. Ahí sí creo que ya lo hemos repetido suficiente y que lo pueden entender más fácilmente, haciendo entonces conciencia de que también las salas pueden emitir jurisprudencia, en lo particular cada una de ellas. No se tiene que estar en pleno para emitir jurisprudencia. Entonces, ya tenemos dos órganos que emiten jurisprudencia, el pleno y las salas. Y nos vamos a un tercer órgano, que son los tribunales colegiados de circuito. Primero, el artículo, fíjense, como antecedente histórico, en la Constitución de 1824 fue cuando se crearon los tribunales de circuito. Había un artículo, el 123, que decía que el Poder Judicial de la Federación residirá en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales del circuito y en los juzgados de distrito. Y después, en 1917, en la Constitución Federal se consolida el Poder Judicial de la Federación y el juicio de amparo, aunque en el texto original no existía la palabra colegiados. Si este carácter lo adquieren hasta que se reforma la Constitución en 1951. Pero el 2 de noviembre del 51 se promulga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el capítulo 3, ahí dice cómo es la composición de los tribunales de circuito y dice que estarán integrados por un magistrado, un secretario, 2 actuarios y los demás empleados subalternos que designara la ley. ¿Ok? Entonces, ya vamos conociendo que un tribunal de circuito está formado por un magistrado, un secretario y 2 actuarios, más las secretarias o el archivista y lo que la ley orgánica mencione para tal efecto. En 1968, esta fue pregunta entonces del cuestionario también. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el artículo 3, estipula cómo estarán integrados los tribunales de circuito. ¿Ok? La respuesta: por un magistrado, un secretario, 2 actuarios y los demás empleados que marque la ley reglamentaria u orgánica. En 1968 se efectuaron reformas a la Ley de Amparo que dan pauta a un sistema de creación de jurisprudencia que se puede llamar diferenciado. ¿Ok? Este consiste en la repetición del sistema de reiteración de criterios. El sistema que utiliza el pleno o las salas en reiteración lo marca se marca en la reforma de la Ley de Amparo para hacer jurisprudencia en esto que ellos llaman diferenciado. Es el mismo procedimiento de 5 jurisprudencias sin que haya una en contraria, consecutivas sin que haya una en contraria. Se le llama en esta ley del 68 como un sistema diferenciado para crear jurisprudencia. Después de esta reforma del 68, hubo reformas en el 1974, 1979, 1987 y 1988 y 1994, ¿ok? Que también configuran a la jurisprudencia como la concebimos ya actualmente. ¿Qué dice? Dice que se requieren 5 resoluciones dictadas en un mismo sentido por el tribunal colegiado de circuito, votado por unanimidad, sin que se interponga sentencia en contrario.
Aquí tienen que ser 5 resoluciones votadas por unanimidad, ¿ok? Y luego, tiene que cumplir también cuando los tribunales colegiados de circuito sustenten tesis contradictorias, entonces los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales o los que los integren, o también las partes que intervienen en los juicios de esas tesis, que son los que pueden denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, ¿ok? Y entonces ya decidirá la Suprema Corte cuál de estas tesis contradictorias de estos tribunales de circuito, colegiados de circuito, es la que prevalece. La jurisprudencia que fija un tribunal colegiado de circuito es obligatoria para todos los tribunales unitarios, también de circuito, para los juzgados de distrito, los tribunales militares, los tribunales del juicio o fuero común de los estados, los tribunales de materia administrativa, los tribunales de materia laboral, tanto locales y federales. Entonces, la jurisprudencia que emiten los colegiados de circuito, esto debe de ser con mayúscula, serán obligatorias para todos los demás juzgados que acabamos de mencionar. Es importante que vayan viendo la jerarquía que va teniendo la jurisprudencia. La Suprema es la de la Suprema Corte de Justicia, después la de las salas. Ahora estamos viendo la de los tribunales colegiados de circuito. Y también tiene que cumplir con los votos que sea por unanimidad. Esta parte es importante. Entonces, otro órgano que puede emitir jurisprudencia son los tribunales colegiados de circuito. Muy bien, nos vamos a otro nuevo órgano, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este órgano también forma parte del Poder Judicial y tiene unas pequeñas diferencias al emitir jurisprudencia que vamos a ver ahorita. Nos dice nuestro libro de texto que durante los primeros 160 años, los procesos electorales fueron revisados por instituciones políticas. A partir de 1987, se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, ¿ok? Se le facultaba para resolver las impugnaciones en contra de elecciones presidenciales y de diputados y senadores. Ese órgano, en ese entonces, el contencioso electoral, podía conocer solo para dirimir diferencias entre elecciones presidenciales, de diputados federales o de senadores. Pero en 1990 se crea el Tribunal Federal Electoral, que es el que tenemos actualmente, ¿ok? Tiene un carácter autónomo y tiene competencia para resolver los recursos en contra de los resultados electorales. En 1993, este Tribunal Federal Electoral se constituye en la máxima autoridad en los procesos electorales en México. Antes del 93, sus sentencias tenían que ser ratificadas por el Congreso. Después del 93, ya es totalmente la máxima autoridad, ya no le tiene que ratificar nadie sus sentencias o sus resoluciones. En 1996 se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como la máxima instancia jurisdiccional en la materia, a la que se le atribuyó la facultad para resolver de manera definitiva e inatacable las impugnaciones contra actos por resoluciones de naturaleza electoral en los ámbitos tanto federal como local. Esto es importante, muchachos, porque este Tribunal Electoral ve asuntos de elecciones locales también,
aunque es un órgano federal de elecciones federales, pero también las diferencias de elecciones locales se van a dirimir en el Tribunal Electoral, con excepción de las acciones de inconstitucionalidad cuyo conocimiento corresponde en exclusiva a la Suprema Corte de Justicia. ¿Ok? Sí está claro la existencia de este tribunal, ¿verdad? Es parte del Poder Judicial Federal, pero solamente ve asuntos electorales. Está formado por 2 salas, ¿ok? La sala superior, dice el artículo 99 de la Constitución, que el Tribunal Electoral sea un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación solo en materia electoral. Van a ser especialistas en esa materia. Y el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala que el Tribunal Electoral está integrado por una sala superior y por 5 salas regionales. ¿Ok? ¿Cómo está integrado según el artículo 185? Es la pregunta. Por una sala superior y por 5 salas regionales. La sala superior se compone de 7 magistrados que tienen que sesionar en pleno. ¿Ok? Aún, dice la ley, cuando dicha sala puede integrarse válidamente con la asistencia de 4 magistrados. Ya a partir de 4 puede sesionar la sala. ¿Ok? Pero aquí ahorita vamos a ver en los votos una diferencia que tiene contra las demás jurisprudencias de los demás órganos. Ok. Para que haya una declaración de validez del presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, la sala superior debe de sesionar con la presencia de por lo menos 6 de los 7 integrantes, jóvenes. Cuando llegara a haber una controversia en relación al presidente de la República electo, para que pueda la sala superior emitir una declaración de validez de que el presidente ya es presidente electo, tienen que votar 6 de sus 7 magistrados. ¿Ok? Luego, también aquí se aclaran que los magistrados que integran la sala superior son elegidos por las 2/3 partes del Senado de la República. Los va a proponer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero los tiene que ratificar por lo menos las 2/3 partes de los senadores, de la Cámara de Senadores. ¿Ok? Y en caso de que la Cámara estuviera en receso, entonces lo tiene que ratificar la Comisión Permanente. Luego, dice que también se señala que van a durar en su cargo 10 años y no se puede prorrogar. Acabando los 10 años, dejan de ser magistrados de esta sala superior. 10 años es el periodo que dura, que la verdad es bastante. Y para ser electos, para poder ser candidatos y elegibles a ser magistrado del Tribunal Electoral de la Sala Superior, necesitas cumplir mínimo los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Se señalan en el artículo 95 constitucional. Ya los vimos en una clase anterior. Si se acuerdan, tienes que no haber sido sentenciado, tienes que no haber estado más de un año, si es que tuviste un juicio que no fuera más de un año la sentencia, la edad, que seas abogado, en fin, ahí vienen requisitos para ser ministro. Bueno, pues para ser magistrado de la sala superior, por lo menos tienes que cumplir con esos requisitos. Y luego, para la votación de la sala superior, para efectos de jurisprudencia, deberá reunirse una votación calificada. La votación que utiliza esta sala tiene 3 mecanismos. Puede ser por unanimidad, puede ser por mayoría simple o puede ser por mayoría calificada. ¿Ok?
depende de cada uno de los asuntos que va a dirimir este órgano, si es para diputados federales, si es para gobernador, si es para alcalde, si es para diputados locales. Para cada uno hay una votación que marca la ley, ¿ok? Y marca qué tipo de votación debe de ser, si es por todo, tienen que votar todos por unanimidad. Mayoría simple es que en el caso de los 7, pues con que sean 4 son mayoría y con un voto, pero mayoría calificada serían 6 votos de los 7 que requiere la sala superior. Y aquí está el punto importante, jóvenes. Bueno, la anterior fue pregunta del cuestionario, ¿verdad? Y como los mecanismos que utiliza la sala superior son por unanimidad, por mayoría simple y por mayoría calificada. Creo que es la última pregunta del cuestionario. Sí, es la última. Ok, y luego, aquí viene algo que es bien importante, que ya vimos la clase pasada, pero se los quiero confirmar nuevamente. En el caso de la sala superior, se va a fijar jurisprudencia mediante el sistema de reiteración. Y es fíjense, no es por 5 sentencias, es por 3 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, ¿ok? Siempre que se sostenga el mismo criterio de aplicación o interpretación de la norma. Entonces, para hacer jurisprudencia, el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral, solo requiere 3 sentencias en el mismo sentido, ininterrumpidas, que no haya otra en contrario. También, de acuerdo a la fracción tercera del artículo 232, que ya vimos también en la clase anterior, la Sala Superior puede fijar jurisprudencia a través de unificación de criterios cuando haya contradicciones, ¿ok? Entre tesis sustentadas entre las salas regionales o entre las salas regionales y la Sala Superior. Entonces, la Sala Superior fijará la jurisprudencia por unificación de criterios. Recuerden que el método de unificación de criterios es cuando hay contradicciones. Entonces, un órgano superior revisa ambos criterios y decide cuál será el que va a prevalecer. La contradicción, en el caso de que haya contradicción, debe de ser planteada por el magistrado electoral de cualquier sala de las salas regionales o por alguna de las partes relacionadas en los asuntos. Es decir, alguno de los candidatos que están en su proceso y ven que hay una contradicción de criterios, también ellos pueden plantear la contradicción, tanto los magistrados como las partes que intervienen en las sentencias que formen la susodicha contradicción. La jurisprudencia del Tribunal Electoral va a ser obligatoria en todos los casos para las salas del propio tribunal y para el Instituto, fíjense qué importante, Federal Electoral, ¿ok? Y también para todas las autoridades electorales locales, cuando se trate de interpretación de asuntos relativos a derechos políticos electorales de los ciudadanos, o en aquellos asuntos en que se haya impugnado actos o resoluciones de dichas autoridades, o sea, autoridades locales, en los términos previstos por la Constitución Federal y por las leyes respectivas. Entonces, la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral es obligatoria para todas las salas del propio tribunal, para el Instituto Electoral, para todas las autoridades electorales locales, ¿ok? Y tenemos las otras salas, que son las salas regionales. Hay una sala superior y 5 salas regionales. Las salas regionales son órganos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que están encargadas de resolver controversias ocurridas en los procesos electorales federales de cada una de las circunscripciones plurinominales en que ejerza su jurisdicción territorial, con excepción de las previstas por la Ley General
de sistemas de medios de impugnación en materia electoral. Dichas salas tienen el carácter temporal porque se instalan al inicio de los procesos electorales una semana antes y se dejan de funcionar cuando concluye el proceso electoral. Entonces, estas salas regionales se van a ir formando en las cámaras jurisdiccionales y duran desde una semana antes de que inician los procesos electorales hasta el momento en que concluye. Ahí es solamente en esas épocas funcionan las salas regionales del Tribunal Electoral, ¿ok? Estas salas regionales son 5, se integran por 3 magistrados. Cada uno debe instalarse en la ciudad designada como cabecera de cada una de las circunscripciones plurinominales. Son regiones que se van marcando y entonces en cada cabecera debe de instalarse una sala regional, ¿ok? Con 3 magistrados cada una. Y para que sean válidas las decisiones que toman estas salas, deben de sesionar los 3 magistrados y las resoluciones se deben de tomar por unanimidad o por mayoría. Es decir, que los 3 voten en favor o 2 de los 3 voten en favor. Y la jurisprudencia, fíjense, que puede fijar la sala regional del Tribunal Electoral debe de estar sustentada por 5 sentencias, no por 3 como la sala superior del mismo tribunal. Ya en las salas regionales nos volvemos a ir a 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario de las salas regionales, pero para que éstas sean declaradas obligatorias, tienen que estar tanto en el rubro como en el texto aprobadas por la sala superior. Entonces, podemos sacar como conclusión que la única excepción a que sean, en el caso del mecanismo por reiteración, que sean 5 sentencias siempre consecutivas sin que haya ninguna en contrario, la única excepción, les digo, es la Sala Superior del Tribunal Electoral, Federal Electoral, que puede hacerla con 3 sentencias. Es la única excepción. En todos los demás casos, tanto de la Suprema Corte de Justicia, de las salas de la Suprema Corte, de los tribunales colegiados o del Tribunal Electoral en las salas regionales, serán 5 sentencias consecutivas sin ninguna en contrario. Eso se lo pueden guardar como un principio, sabiendo que la excepción es el Tribunal Electoral Federal, que su sala superior puede emitir jurisprudencia con solo 3 sentencias. Y una vez que la sala superior hubiese dictado el criterio que se desprende sea obligatorio, es necesario que para darle formalidad, y es un elemento formal, que haya una declaración formal, se debe de notificar entonces inmediato a todas las salas regionales, se debe de notificar al Instituto Federal Electoral y en caso que así corresponde a las autoridades locales, además de que se debe publicar en el órgano de difusión del Tribunal Electoral. Lo vimos la clase pasada, ¿se acuerdan cómo se llama el tribunal, el órgano de difusión del Tribunal Electoral? Hay el semanario para la Suprema Corte, ¿se acuerdan que es el semanario? Pero para el Tribunal Electoral ellos tienen un órgano específico. ¿Se acuerdan cómo se llama? Bueno, se los voy a poner de tarea para la siguiente clase que me digan cómo se llama el órgano de difusión del Tribunal Electoral. Lo vamos a poner aquí en otro color para que nos acordemos y me lo digan la siguiente clase. Bueno, entonces la jurisprudencia del Tribunal Electoral puede ser interrumpida también
cuando hay un criterio en contrario, ¿ok? Y entonces va a dejar de ser obligatoria si existe un pronunciamiento sustentado por la sala superior con una votación calificada de 5 votos. Cuando hay una jurisprudencia y sale un criterio en contrario y este está sustentado por la sala superior con 5 votos a favor, entonces se interrumpe la validez de la jurisprudencia que estaba en vigor hasta antes de que apareciera este criterio en contrario. Y en general, estas son las características entonces que tiene estas salas regionales para emitir jurisprudencia, la sala superior y estos 6 salas que conforman el poder, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y entonces con eso cumplimos con lo que viene expresado de las páginas 309 a 331 referentes a los órganos del Poder Judicial de la Federación que pueden crear jurisprudencia en México. Si les parece, voy a quitar la grabación para que empecemos nuestra sesión de preguntas y respuestas de las dudas que ustedes puedan tener. Yo creo que gracias a esto